¿Te has preguntado alguna vez si es posible tener paz mientras estás sufriendo? No después, no cuando todo se resuelve, sino en medio del sufrimiento. Es una pregunta que muchos hacen en silencio, porque todos enfrentamos dolor, pérdidas, traiciones, fracasos, enfermedades, silencios de Dios. Y en esos momentos el alma grita: ¿dónde está la paz que tanto me prometieron? Este mensaje es para ti que has sufrido, que tal vez estás sufriendo ahora, no para decirte que ignores tu dolor, tampoco para prometerte una solución rápida, sino para recordarte que Dios no solo está después del sufrimiento, está contigo, en medio de él. Y lo más poderoso, Él no solo quiere consolarte, quiere transformar ese sufrimiento en una paz que no desaparece con el tiempo. Isaías 26:3 lo afirma con claridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice que la paz llega cuando todo se resuelve. Dice que llega cuando tus pensamientos se afirman en Dios. Y esa paz, no humana sino divina, es capaz de sostenerte en los días más oscuros. El sufrimiento toca a todos, pero no todos responden igual. Algunos se amargan, otros se aíslan, muchos se quiebran por dentro. Pero hay una promesa. Dios puede hacer que tu sufrimiento se convierta en testimonio, en fuerza, en plataforma para algo nuevo. Romanos 8:28 es una declaración eterna. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas, incluso el sufrimiento, porque Dios no lo desperdicia. Él lo redime, lo transforma, lo convierte en fuente de paz, de propósito, de fe renovada. Este mensaje no es para enseñarte a evitar el dolor. Es para mostrarte que hay paz disponible mientras lo atraviesas. Y esa paz no depende de lo que sientes, depende de quién está contigo. Escribe en los comentarios: Señor, transforma mi sufrimiento en tu paz. Hazlo como una oración, como una rendición, como el primer paso hacia un nuevo tiempo en tu vida espiritual. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete si deseas descubrir cómo caminar en paz incluso cuando nada parece tener sentido. Porque Dios no promete una vida sin sufrimiento, pero sí promete su presencia constante. Y en esa presencia nace una paz que el mundo no puede dar. 1. Dios. Transforma tu sufrimiento cuando te revela su propósito en medio del dolor. El sufrimiento, cuando no tiene propósito, se convierte en una cárcel. Sientes que estás atrapado en un ciclo sin sentido, repitiendo dolor, recordando pérdidas, arrastrando una carga invisible. Pero cuando Dios comienza a revelarte que hay un propósito en medio del dolor, tu perspectiva cambia. Ya no sufres solo, sufres con sentido. Y en ese cambio comienza a nacer una paz que no depende de que todo mejore, sino de saber que todo tiene un para qué. Romanos 5:3-5 nos da una clave profunda. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Lo ves? Tu sufrimiento no está estancado, está en proceso, y ese proceso, dirigido por Dios, tiene un resultado eterno: esperanza. La desesperación crece cuando no entiendes para qué estás sufriendo. Pero cuando Dios te dice: estoy formando algo en ti que solo puede nacer en este dolor, entonces el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Un maestro duro, sí, pero un maestro que Dios usa para formar tu carácter espiritual. Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada día sin respuestas, todo está siendo usado por el cielo para darte profundidad, madurez, visión. Isaías 48:10 dice: te he probado en el horno de la aflicción. El horno no es señal de abandono, es lugar de formación.
donde el oro se purifica, donde el carácter se fortalece y donde la fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. Cuando empiezas a entender que Dios está trabajando dentro de ti, aun cuando afuera todo parece mal, la paz empieza a crecer. Porque ya no vives preguntando ¿por qué?, sino declarando con fe ¿para qué, Señor? ¿Qué estás haciendo en mí a través de esto? Y en esa pregunta correcta, en esa actitud de rendición, Dios responde con revelación, y esa revelación trae descanso. Porque el alma que entiende el propósito ya no pelea contra el proceso. Escribe en los comentarios: Señor, muéstrame tu propósito en mi sufrimiento. Hazlo con sinceridad, porque esa oración puede ser la puerta hacia la paz más profunda que jamás has conocido. Porque en Dios ningún dolor es estéril. Todo lo que vives, si lo entregas a Él, será usado para tu bien. Y eso es lo que comienza a traer paz, aún en medio del fuego. Cuando Dios te revela que tu sufrimiento tiene un propósito, comienzas a mirar tu dolor con otros ojos. Ya no lo ves como un castigo, ni como una señal de abandono, sino como una etapa divina en tu formación espiritual. Y en esa comprensión, algo profundo se rompe. La desesperación pierde fuerza. Porque ahora sabes que no estás sufriendo en vano. El propósito de Dios no siempre es inmediato. A veces tarda en manifestarse, a veces se oculta detrás de muchas lágrimas, pero siempre está. Y mientras tú sigues firme, confiando, adorando en medio del proceso, Él está obrando en lo invisible. En 2 Corintios 4:17 nos da una visión celestial del dolor, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo ves? Tu sufrimiento no solo te duele, te está empujando hacia la gloria, te está entrenando para cargar algo mayor, te está preparando para vivir desde el cielo, no desde la emoción. Y cuando entiendes eso, incluso el dolor más profundo comienza a perder su veneno, porque ya no te define, te moldea, ya no es obstáculo, es herramienta. Dios no quiere que solo sobrevivas al sufrimiento, quiere que salgas de él más fuerte, más sabio, más lleno de paz. Y por eso te revela su propósito, para que no pierdas la esperanza, para que no retrocedas, para que te afirmes aún más en su amor. Romanos 8:18 lo afirma con poder. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Eso significa que tu dolor tiene fecha de expiración, y lo que viene después, si permaneces en fe, superará todo lo que sufriste. Haz esta oración con humildad. Señor, no entiendo todo, pero hoy te entrego mi sufrimiento. Revela tu propósito, dame fuerza para seguir y pon tu paz en mi interior, porque quiero confiar incluso cuando duele. Y mientras oras así, el cielo empieza a responder. Dios no cambiará todo de inmediato, pero te cambiará a ti. Y esa transformación interna es el primer milagro, el que abre el camino a la paz duradera, la paz que no depende del fin del sufrimiento, sino de la presencia de Dios en medio de él. 2. Dios transforma tu sufrimiento cuando te da una identidad nueva en medio del dolor. El sufrimiento tiene una forma silenciosa de intentar redefinir quién eres. Te hace pensar que eres débil, que eres víctima, que estás olvidado, que no vales lo suficiente. Y si aceptas esas mentiras, tu identidad se va deformando. Pero cuando Dios entra en tu dolor, Él no solo consuela, redefine y te recuerda quién eres realmente, aunque estés sufriendo. Isaías 43:1 declara con voz firme del cielo: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios no te llama por lo que estás viviendo, te llama por lo que Él depositó en ti. Y cuando vuelves a escuchar su voz, incluso en el sufrimiento, recuperas tu identidad,
porque el enemigo quiere que el dolor te marque para siempre, pero Dios quiere que el dolor te madure, no que te defina. Tu identidad no es el que fue traicionado, ni la que perdió todo, ni el que fracasó. Tu identidad en Cristo es hijo amado, escogido, llamado, perdonado, portador de gloria. Y cuando aceptas eso, el sufrimiento deja de ser una etiqueta y se convierte en parte de tu testimonio. Efesios 1, 4, 5 dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que fuimos predestinados para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Eso significa que tu historia no comienza con el dolor, comienza con un Dios que te ama desde antes de todo, y ese amor sigue intacto, aun cuando tú sufres. Cuando recuperas tu identidad, el sufrimiento ya no tiene el poder de quebrarte, porque sabes quién eres, sabes quién está contigo, sabes que esto no te destruye, te transforma, y entonces empieza a nacer una paz distinta, una paz que dice: estoy pasando por el fuego, pero sigo siendo hijo. Estoy en medio del dolor, pero sigo siendo amado. Estoy enfrentando sombras, pero la luz de mi Padre no se apaga. Suscríbete ahora mismo si quieres seguir recordando cada día quién eres en Cristo, especialmente en medio del sufrimiento. Aquí vas a encontrar palabra firme, clara y profunda para afirmar tu fe y sanar desde la identidad. Porque cuando sabes quién eres, el sufrimiento no te detiene, te empuja hacia la paz, y esa paz ya está naciendo en ti, porque tu identidad no cambia. Tu Padre sigue siendo el mismo, y tú sigues siendo suyo. Aceptar tu identidad en medio del sufrimiento no es ignorar lo que sientes. Es reconocer que aunque estés herido, sigues siendo llamado por Dios, porque tu condición actual no anula tu posición espiritual, y eso te da poder. Poder para resistir, poder para declarar, poder para permanecer. Cuando Dios te llama, lo hace con conocimiento completo de tu historia. Sabe lo que pasaste, sabe lo que perdiste, y aún así te mira y dice: eres mío, eres fuerte, eres parte de mi propósito. Esa voz, cuando se graba en tu interior, silencia todas las demás. Romanos 8:37 es una proclamación espiritual para quien sufre. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas? En tribulación, en angustia, en persecución, en peligro. Dios no te llama vencedor solo después de la batalla. Te llama así mientras aún estás dentro de ella. Y cuando crees esa verdad, el sufrimiento pierde su capacidad de aplastarte, porque sabes que no estás luchando por sobrevivir. Estás avanzando como quien ya tiene la victoria asegurada. Tu nueva identidad no se basa en lo que te hicieron, se basa en lo que Jesús hizo por ti, y eso nunca cambia. Su cruz, su sangre, su promesa siguen siendo tu fundamento. Cuando el dolor te susurre mentiras, respóndele con tu identidad. Soy hijo, soy redimido, soy fuerte en Cristo, soy amado eternamente. Haz esta oración de alineamiento espiritual. Señor, hoy rechazo toda mentira que el dolor ha querido sembrar en mí. Yo no soy lo que el sufrimiento dice, soy lo que tú declaraste. Reafirma mi identidad, recuérdame quién soy, y que desde esa verdad brote en mí una paz que no dependa de mis circunstancias. Y mientras oras así, la presencia de Dios comienza a afirmarte por dentro. Te restaura desde la raíz. Y la tristeza que intentaba definirte ahora se convierte en puente hacia la paz, porque tú no eres tu dolor. Eres un hijo que está siendo transformado por el amor eterno del Padre. Y desde esa identidad, el sufrimiento ya no gobierna. La paz sí. La paz firme. La paz duradera. La paz que solo Dios da a los que recuerdan quiénes son en Él.
3. Dios. Transforma tu sufrimiento cuando te enseña a adorar en medio del dolor. Adorar cuando todo va bien es natural, pero adorar cuando el alma está quebrada, eso es rendición verdadera. Y ahí, en ese punto donde la tristeza intenta cerrarte la boca, donde el dolor quiere apagar tu fe, es donde Dios te invita a levantar adoración. No como un acto religioso, sino como una estrategia espiritual que transforma el ambiente y el corazón. Habacuc 3, 17, 18 nos da un ejemplo de esta adoración poderosa. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes ver la fuerza espiritual en estas palabras? No hay bendición visible, no hay respuestas claras, no hay provisión externa, pero hay adoración. Y en esa adoración nace una paz que el sufrimiento no puede tocar. Adorar en medio del dolor no es negar la realidad. Es declarar una verdad superior, es decir, mi circunstancia es dura, pero mi Dios sigue siendo bueno. Y cuando haces eso, aunque sea con lágrimas, aunque sea en silencio, estás permitiendo que el cielo invada tu realidad. Hechos 16:25 nos muestra a Pablo y Silas adorando en prisión, golpeados, encadenados. El resultado, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, pero más importante aún, la atmósfera cambió. Y esa atmósfera también puede cambiar hoy, en tu casa, en tu mente, en tu corazón. La adoración en el sufrimiento no busca emoción, busca presencia. Y cuando la presencia de Dios desciende, la tristeza comienza a ceder. Porque donde Dios es exaltado, el alma encuentra su lugar. Y en ese lugar, la paz comienza a fluir. Dale like a este video si hoy decides adorar aunque duela. Hazlo como una declaración profética, porque esa adoración que hoy parece frágil es la semilla que romperá la tristeza y hará florecer la paz. Dios no está esperando que estés perfecto para recibir tu adoración. Él la recibe aún con lágrimas, con preguntas, con silencios, porque sabe que adorar en el sufrimiento es fe en estado puro, y esa fe Él la honra con paz, con fuerza, con presencia y con una sanidad que va más allá de lo emocional. Es una sanidad que nace en lo eterno, y desde ahí todo comienza a ser restaurado. Adorar en medio del sufrimiento es un acto que cambia todo, no porque desaparezca el dolor de inmediato, sino porque cambia la atmósfera interna. Cuando levantas tus manos en adoración, incluso con el corazón roto, estás haciendo una declaración que el cielo escucha. Mi dolor no define mi alabanza, mi Dios sí. Salmo 42:5 nos muestra a un salmista que se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Este tipo de adoración no nace de la emoción, nace de la convicción, de un alma que, aunque cansada, sabe que Dios sigue siendo digno. Y cuando adoras así, con sinceridad, sin necesidad de sentir nada espectacular, Dios se manifiesta de manera real. No siempre con milagros inmediatos, pero sí con una paz que no se puede explicar. Una paz que te cubre, que te limpia, que te estabiliza, porque la adoración es también un refugio. Cuando todo afuera duele, cuando todo se cae, puedes esconderte en la alabanza. Y en ese lugar, donde solo están tú y Dios, Él comienza a restaurar lo que el dolor quebró. La adoración es tu lenguaje de fe cuando las palabras ya no alcanzan. Es tu forma de decir, estoy herido, pero aquí estoy. Estoy cansado, pero tú eres digno. Estoy confundido, pero aún sé quién eres tú. Y eso, Dios no lo desprecia. Salmo 51:17 nos recuerda, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz esta oración de entrega.
Padre, me cuesta adorar en medio del sufrimiento, pero lo haré. No porque todo esté bien, sino porque tú eres bueno. Recibe mi adoración rota, sánala, renuévala, y desde ella haz brotar tu paz. Y cuando oras así, cuando adoras así, algo se activa en el cielo, porque estás reconociendo a Dios como tu fuente, incluso en la sequía. Y esa adoración abre puertas que ninguna tristeza puede cerrar. Hoy, levanta tu voz, aunque sea en silencio. Adora, aunque no tengas fuerzas, porque esa adoración es la señal de que tu fe sigue viva. Y donde hay fe, Dios siempre responde, con paz, con presencia, con un amor que restaura desde dentro para siempre. 4. Dios transforma tu sufrimiento cuando te llena de su presencia. Hay momentos en los que el sufrimiento es tan profundo que las palabras ya no alcanzan. No sabes qué orar, no sabes cómo expresar lo que sientes, y es ahí donde muchas personas se desconectan, creyendo que Dios está lejos, pero es justo en esos momentos donde su presencia se vuelve más necesaria que nunca. Y cuando decides buscarla, aún sin fuerzas, descubres que en su presencia hay paz que supera cualquier dolor. Salmo 16:11 lo declara con verdad eterna. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ves? No dice que el gozo viene cuando todo se arregla, dice que viene cuando estás con Él, porque no necesitas soluciones inmediatas para tener paz. Necesitas su presencia. La presencia de Dios no es un evento emocional, es una realidad espiritual, es un ambiente que puedes cultivar en silencio, en adoración, en oración, en quebranto. Y cuando decides habitar ahí, cuando eliges estar con Él más allá de lo que sientes, la tristeza comienza a perder su dominio. Éxodo 33:14 es promesa viva para el alma cansada. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese descanso no es físico, es descanso interno, paz profunda. Es como si el alma que estaba cargando demasiado finalmente respirara, porque ahora sabe que no está sola, está acompañada por el Dios que no abandona. La presencia de Dios tiene el poder de ordenar lo que el sufrimiento desordenó, de traer luz donde había oscuridad, de limpiar las emociones que el dolor había distorsionado, porque su presencia no solo consuela, repara. Estar con Dios en medio del sufrimiento es como estar en el ojo del huracán. Todo a tu alrededor puede estar temblando, pero tú estás en el centro, estable, cubierto, tranquilo, porque sabes quién está contigo, y cuando Él está, todo cambia. Haz esta oración sincera. Señor, no quiero seguir peleando solo, quiero habitar en tu presencia. Aunque esté sufriendo, sé que contigo puedo respirar. Cúbreme, lléname, quédate conmigo, porque donde tú estás, ahí está mi paz. Y mientras oras así, algo comienza a fluir. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas permanecer con Él, y esa permanencia te llena con una paz duradera, la que no se va con el tiempo, la que no depende de lo que sientes, la que viene de habitar en su presencia. Estar en la presencia de Dios no siempre será un momento lleno de emociones intensas. A veces será solo silencio. A veces será un susurro en tu espíritu, pero cada segundo que pasas con Él, cada pensamiento enfocado en su persona, va sanando tu alma desde lo invisible. 2 Corintios 3:17 nos lo asegura con fuerza espiritual. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no solo significa romper cadenas visibles, también significa libertad del peso emocional, del pensamiento negativo, del dolor persistente. Y todo eso ocurre en su presencia. En su presencia no necesitas tener las palabras correctas, solo necesitas estar.
respirar, esperar, y Él, con ternura infinita, te envuelve, te cubre, te fortalece. El sufrimiento quiere distraerte, quiere hacerte pensar que Dios está lejos, que no te escucha, que no vendrá. Pero la fe verdadera se sostiene en la presencia, no en la evidencia. Y cuando decides quedarte ahí, incluso sin ver nada, descubres que esa presencia se vuelve tu paz. Salmo 91:1 lo afirma con profundidad eterna. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo no es físico, es espiritual. Y cuando habitas ahí, no importa lo que pase afuera, tú estás seguro, cubierto, en paz. Haz esto ahora. Cierra los ojos, respira profundo y dile con voz suave: aquí estoy, Señor. No pidas nada, solo quédate. Y en ese momento sentirás algo más profundo que emoción. Sentirás descanso, porque su presencia es refugio, es medicina, es paz. Y cuanto más tiempo pases ahí, menos poder tendrá el sufrimiento sobre ti. No porque desaparezca, sino porque ahora tú estás lleno de aquel que nunca cambia. Hoy puedes decidir: no voy a buscar soluciones rápidas, voy a buscar su presencia. Y en ese lugar, en ese ambiente, todo comenzará a cambiar desde dentro. Porque el alma que habita con Dios vive con paz, aunque llore, aunque sufra, aunque no entienda. Y esa paz es la prueba de que Él está ahí, contigo, ahora, siempre. 5. Dios transforma tu sufrimiento cuando te enseña a esperar con esperanza. Uno de los dolores más profundos del sufrimiento es la espera. Esperar que cambie la situación, que llegue la respuesta, que pase el dolor. Y cuando la espera se alarga, la esperanza se debilita, el alma se cansa, el corazón se enfría, pero Dios quiere enseñarte que no toda espera es pérdida, y que cuando aprendes a esperar en Él, con esperanza, la paz comienza a florecer en medio del proceso. Isaías 40:31 lo declara con promesa eterna: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Lo ves? La espera en Dios no te debilita, te fortalece, porque no estás esperando en el tiempo, ni en las personas, ni en el azar. Estás esperando en el Dios que no falla. La esperanza no es un pensamiento positivo, es una certeza profunda. Es decir, aún no ha llegado, pero sé que vendrá. Es confiar que, aunque hoy duela, Dios ya escribió un futuro de paz. Romanos 15:13 es una oración poderosa, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esa esperanza no solo te sostiene, te llena de paz, porque cuando confías, el alma se estabiliza y dejas de vivir en ansiedad para empezar a vivir en fe. Esperar no es fácil, pero cuando lo haces con esperanza, el sufrimiento ya no es una cárcel, es una transición. Y cada día, aunque no lo veas, Dios está trabajando en ti, a través de ti, a tu favor. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese versículo no minimiza la dificultad. Reconoce que esperar requiere fuerza interna, pero también promete que Dios no deja esperando para siempre. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a esperar con esperanza. Hazlo como una rendición, como una confesión, porque la espera en Dios no es castigo, es parte del milagro. Y mientras aprendes a esperar con esperanza, tu sufrimiento se transforma en un campo fértil para la paz. Una paz que no depende del reloj, sino de la fidelidad de un Dios que siempre llega a tiempo. Y cuando llegue, entenderás por qué valía la pena esperar. La esperanza verdadera no nace de ver señales, nace de conocer al Dios que no miente. Por eso, cuando tu corazón aprende a esperar en Él,
incluso sin respuestas visibles, comienza a crecer en ti una paz que no se tambalea. Porque sabes que, aunque no veas el milagro todavía, Dios ya está obrando en silencio. Hebreos 10:23. Lo dice con claridad poderosa. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No se trata de cuánto entiendes, se trata de cuánto confías, y cuando confías en su fidelidad, puedes esperar sin perder la paz. Esperar con esperanza es declarar con el alma cansada: Señor, aún no ha cambiado todo, pero yo creo que tú estás trabajando. Y ese tipo de fe, esa que permanece en medio del sufrimiento, es la que mueve el corazón de Dios. La esperanza no es ingenuidad, es valentía, es atreverte a creer, aun después de muchas caídas. Es seguir orando, aun después del silencio. Es seguir soñando, aun con el corazón herido. Y cada vez que eliges la esperanza, la oscuridad retrocede un poco más. Lamentaciones 3:25 nos recuerda: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios no ignora a los que esperan. Él los honra, los visita, los levanta. Espera con expectativa, no como quien se resigna, sino como quien se prepara. Porque si Dios te ha hecho esperar, es porque lo que viene será mayor que lo que perdiste. Haz esta oración: Señor, estoy esperando. Ayúdame a hacerlo con fe. No permitas que la tristeza apague mi esperanza. Recuérdame cada día que tú eres fiel y que tu tiempo es perfecto. Mientras espero, dame tu paz. Y mientras oras, el Espíritu Santo comienza a infundir fuerza nueva en ti. No para correr, sino para permanecer. Y en esa permanencia, día a día, minuto a minuto, la paz duradera empieza a tomar su lugar. La paz que no depende de cuándo, sino de quién. Y ese quién es tu Dios fiel, el que no se retrasa, el que nunca olvida, el que siempre llega a tiempo para ti. 6. Dios transforma tu sufrimiento cuando te da una visión eterna. Mucho del sufrimiento que vivimos se intensifica cuando solo vemos el ahora, cuando el dolor del presente nubla nuestra vista y nos hace pensar que así será para siempre. Pero Dios quiere abrir tus ojos, quiere mostrarte que lo que hoy duele, mañana será parte de una gloria mayor. Y cuando ves tu vida desde la eternidad, la paz comienza a reemplazar el sufrimiento. 2 Corintios 4, 17, 18 lo explica con profundidad celestial. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo ves? El sufrimiento tiene un efecto, está produciendo algo, no es solo dolor, es propósito eterno. Cuando Dios te da visión eterna, aprendes a ver más allá del dolor. Sabes que este mundo es pasajero, que tus lágrimas no son para siempre y que tu historia no termina en el sufrimiento, termina en gloria. Filipenses 3:20 nos recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso significa que no vives solo para esta vida. Tu meta, tu esperanza, tu identidad están en lo eterno. Y cuando entiendes eso, el peso del dolor disminuye. Porque sabes que hay una promesa más grande que tu presente. La visión eterna te estabiliza. Hace que no te dejes llevar por las emociones del día ni por el ruido del sufrimiento. Te enfoca, te fortalece, te llena de paz, porque ya no caminas por lo que ves, caminas por lo que Dios prometió. Hoy puedes declarar: Señor, abre mis ojos, enséñame a ver como tú ves, dame visión eterna y que esa visión me dé paz, aun cuando no entienda mi presente. Suscríbete ahora mismo si quieres seguir recibiendo palabra que te conecte con el cielo, que te dé perspectiva,
y que fortalezca tu fe para vivir más allá del dolor. Porque esta vida pasa, pero lo que Dios está haciendo en ti es para siempre. Y esa eternidad ya está dando paz a tu presente. Una paz que no depende de la hora, sino de la gloria que está por venir. Cuando el sufrimiento te invade, lo primero que se reduce es tu visión. Solo puedes ver el problema, el dolor, la pérdida. Todo se vuelve oscuro, todo parece detenido. Pero cuando Dios interviene, no siempre cambia el entorno, cambia tu perspectiva. Y esa perspectiva te eleva, te sana, te estabiliza. Colosenses 3.2 nos da una instrucción poderosa. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no es un escape, es una estrategia. Porque si tu enfoque está solo en lo terrenal, el sufrimiento te aplastará. Pero si tu mirada está en lo eterno, la paz será tu fuerza diaria. La visión eterna no niega el dolor actual, solo lo pone en su lugar correcto, temporal, limitado, pasajero. Y al hacerlo, abre espacio para la paz, porque sabes que lo que hoy te rompe, mañana será restaurado completamente. Apocalipsis 21:4 es una promesa directa del cielo. Enjugará Dios toda lágrima, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es tu destino, ese es tu futuro, y cada día que vives en fe, estás más cerca de ese momento. Cuando permites que esa visión te guíe, tu sufrimiento ya no es un abismo, es un puente. Un puente que te lleva más profundo en la fe, más fuerte en la esperanza, más estable en la paz que no se mueve con el tiempo. Haz esta oración de rendición y visión. Padre, muchas veces solo veo lo que duele, solo siento lo que pesa, pero hoy te pido, cambia mi visión, muéstrame lo eterno, llévame a ver más allá de la hora, y desde esa perspectiva, dame paz para seguir. Y mientras oras, el Espíritu Santo empieza a ajustar tu enfoque. Y con cada ajuste, el sufrimiento pierde terreno, porque ahora tu mirada está en lo que no cambia, en lo que no se rompe, en lo que es eterno. Y desde esa eternidad brota una paz que el dolor no puede destruir. Una paz que no es emoción, es certeza. Y esa certeza ya está habitando en ti. 7. Dios transforma tu sufrimiento cuando lo convierte en testimonio. Dios nunca deja una herida sin propósito. Él no solo sana tu sufrimiento, lo redime y lo convierte en una historia viva, en un testimonio que no solo te recuerda lo que viviste, sino lo que Él hizo en ti. Cuando eso ocurre, el dolor ya no es una cadena, es una plataforma. Y desde esa plataforma muchos serán alcanzados, consolados, transformados. Según Corintios 1, 3, 4 lo afirma con poder. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. ¿Te das cuenta? Dios no te consuela solo para que estés bien, te consuela para que seas consuelo. El testimonio no es una historia bonita con final feliz. Es una marca profunda de lo que Dios hizo cuando nadie más podía hacerlo. Es la prueba de que en el valle no estuviste solo y de que tu paz no nació cuando todo terminó, sino cuando Dios entró en tu proceso. Tu sufrimiento, una vez sanado, se vuelve un faro para otros, una voz que rompe cadenas, una mano que levanta, una palabra que transforma. Y lo que antes parecía tu ruina, ahora se vuelve tu ministerio. Salmos 66, 16 lo dice así: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Ese es el poder del testimonio. No hablas desde la teoría, hablas desde la vivencia, desde el lugar donde Dios te dio paz cuando todo parecía perdido. Y cuando cuentas lo que Él hizo, no solo recuerdas con gratitud, vuelves a experimentar su fidelidad, una fidelidad que no falló antes
y que no fallará ahora. Escribe en los comentarios: Señor, transforma mi sufrimiento en testimonio. Hazlo como una declaración profética, porque lo que hoy aún duele, mañana será un mensaje de vida. Dios no te está dejando solo con tu historia. Él la está escribiendo con propósito. Y pronto lo que ahora te duele será lo que otros escuchen para encontrar paz. La paz que tú recibiste y que ahora vas a compartir. Cuando tu historia de dolor se convierte en testimonio, tu sufrimiento ya no es tu enemigo, es tu instrumento. Y lo que antes ocultabas por vergüenza o tristeza, ahora se vuelve motivo de adoración, porque puedes decir con firmeza: yo pasé por eso, pero Dios me sostuvo. Salmo 42:3 lo refleja con claridad. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Eso es lo que hace el testimonio. Inspira fe en otros. Demuestra que si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Contar tu proceso con honestidad y redención abre puertas espirituales para otros. Rompe mentiras, destruye vergüenza y activa esperanza, porque ya no estás hablando como víctima, estás hablando como testigo. Tu testimonio tiene poder, no porque tú seas perfecto, sino porque tu historia revela la fidelidad de un Dios que no te soltó. Y cada vez que hablas de lo que viviste, de cómo Dios te dio paz, estás declarando guerra contra el sufrimiento en la vida de otros. Apocalipsis 12:11 lo dice con autoridad. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio es arma, es luz, es semilla, y tú eres portador de esa verdad. No subestimes tu historia. No calles lo que Dios hizo contigo. Alguien necesita oírlo. Alguien está donde tú estabas. Y tu testimonio será la señal de que sí se puede salir y vivir en paz. Haz esta oración con fe y disposición. Señor, te entrego mi historia. Usa lo que viví para dar vida a otros. Haz de mi dolor un mensaje. Haz de mi sanidad un testimonio. Y que donde antes hubo sufrimiento, ahora brote paz para muchos. Y mientras lo haces, el cielo empieza a moverse, porque cuando decides no quedarte callado, Dios sopla sobre tu historia y la convierte en milagro para otros. Hoy, tu sufrimiento se transforma, y tú que fuiste sanado ahora serás instrumento de sanidad. Y la paz que recibiste fluirá como río a través de tu testimonio. Para gloria de Dios, para bendición de muchos, para siempre. 8. Dios transforma tu sufrimiento. Cuando te enseña a perdonar el sufrimiento, no siempre viene por lo que perdiste. Muchas veces viene por lo que te hicieron. Palabras, traiciones, rechazos, heridas profundas causadas por personas que tal vez nunca se disculparon. Y ese dolor, si no lo sueltas, se convierte en veneno. Pero Dios no quiere que vivas cargando lo que te hicieron. Él quiere enseñarte a perdonar y a través de ese perdón darte paz. Efesios 4:31-32 lo dice con claridad espiritual. Quítense de vosotros toda amargura, antes sed benignos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿Ves? El perdón no es una opción para el que quiere paz, es una decisión necesaria. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, no es olvidar el daño ni negar el dolor, es soltar el derecho a vengarte. Es decir, ya no dejo que esto me gobierne, lo entrego, lo rindo, lo suelto. Y cuando haces eso, el alma comienza a respirar de nuevo. Mateo 6:14 nos recuerda algo poderoso. Porque si perdonáis, vuestro Padre Celestial también os perdonará. El perdón abre canales espirituales, quita bloqueos emocionales y permite que la paz fluya como un río sin obstáculos. No siempre sentirás que puedes perdonar, pero no necesitas esperar a sentirlo.
Solo necesitas decidirlo. Y cuando das ese paso, Dios pone en ti la gracia para hacerlo real. Perdonar no es para liberar al otro, es para liberarte a ti. Y ese acto, aunque difícil, es una de las puertas más grandes a la paz duradera. Hoy puedes declarar con fe: Señor, me cuesta, pero decido perdonar. No quiero seguir cargando este dolor. No quiero seguir atrapado en lo que me hicieron. Tú me perdonaste y ahora yo quiero hacer lo mismo. Y mientras haces esa declaración, el Espíritu Santo empieza a limpiar lo profundo, quita raíces de amargura, cura heridas viejas, restaura tu capacidad de amar. Y en ese lugar donde antes había rencor, comienza a brotar paz. No una paz artificial, sino una paz firme, nacida del perdón, sostenida por la gracia y llena de libertad verdadera. Porque el alma que perdona es un alma que vive en paz, y esa paz ya está llegando a ti. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu presente y tu futuro. Porque mientras el sufrimiento no sea perdonado, sigue controlando tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Y eso impide que la paz reine en tu corazón. Pero cuando Dios te guía a perdonar, el alma recupera su libertad. Colosenses 3:13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo te perdonó cuando aún no lo merecías, y ese mismo amor ahora vive en ti para hacer posible lo que parece imposible. Perdonar es un proceso. A veces tienes que repetir esa decisión cada día, pero cada vez que lo haces, una parte del dolor pierde su poder y una parte de la paz de Dios ocupa ese lugar. Dios no te pide que niegues el daño, Él te pide que no permitas que ese daño defina tu vida. Y eso solo ocurre cuando decides perdonar, cuando sueltas lo que te hizo daño y tomas lo que Dios, Él te ofrece: sanidad, libertad, paz. Jesús, en la cruz, oró por sus agresores: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ejemplo no es solo una historia, es una invitación a vivir libre, a vivir limpio, a vivir lleno de paz, incluso después del dolor. Haz esta oración con decisión firme. Padre, tú conoces lo que me hicieron, tú sabes lo que dolió, pero hoy decido perdonar, porque quiero vivir libre, porque quiero paz, y porque tú me diste ese ejemplo. Sana mi corazón y enséñame a caminar sin rencor. Y en ese instante, algo se rompe en el mundo espiritual. Las cadenas del pasado comienzan a caer, y tu alma, que antes vivía atada, empieza a moverse con ligereza, con fuerza, con libertad. El perdón no es debilidad, es poder espiritual. Y tú, al perdonar, estás eligiendo vivir en ese poder, el poder de la paz verdadera, la que no depende de los demás, sino de tu decisión de ser libre con Dios. Y esa libertad ya está floreciendo en ti, hoy, aquí, para siempre. 9. Dios transforma tu sufrimiento cuando te sostiene en su palabra. El sufrimiento muchas veces viene con una sensación de vacío, vacío de respuestas, vacío de dirección, vacío de fuerza, y en ese espacio, si no lo llenas con la verdad de Dios, el enemigo llenará tu mente de mentiras. Pero cuando decides aferrarte a la palabra, aunque estés en el dolor más profundo, descubres que esa palabra es vida, es escudo, es medicina y es paz. Salmo 119:92 expresa esta verdad con claridad. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido. ¿Ves? No fue la emoción, ni la fuerza humana, ni el consuelo de las personas. Fue la palabra, porque la palabra de Dios no solo informa, transforma, sana, levanta, sostiene. En medio del sufrimiento los sentimientos se desordenan, la lógica falla, las promesas humanas se rompen,
pero la palabra de Dios permanece, y cuando te aferras a ella, tu alma se estabiliza. Isaías 55:11 lo dice con poder celestial: así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Eso significa que cada versículo que lees, cada promesa que declaras, está trabajando en lo invisible, está edificando tu fe, está expulsando el temor, está activando la paz. En el sufrimiento no necesitas más ruido, necesitas revelación. Y esa revelación viene cuando decides comer la palabra como tu pan diario. Mateo 4:4 lo confirma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, cuando entra en ti, reemplaza el dolor con esperanza, el caos con orden, la ansiedad con paz. Escribe en los comentarios: Señor, tu palabra es mi fuerza. Hazlo como un pacto espiritual, porque mientras más te llenas de lo que Dios dijo, menos poder tienen las mentiras del sufrimiento. Hoy puedes decidir: no voy a dejar que mi dolor hable más fuerte que la palabra. Y al hacerlo, la paz eterna de Dios comenzará a cubrir tu mente, porque quien se sostiene en la palabra vive en paz. Aunque duela, aunque todo tiemble, aunque aún no vea el milagro, la palabra lo sostiene todo, y esa palabra hoy te está sosteniendo a ti. Cuando estás sufriendo, es fácil caer en pensamientos oscuros: esto no va a cambiar, Dios se olvidó de mí, no tengo fuerzas. Pero justo en esos momentos, la palabra de Dios actúa como un ancla para tu alma, una verdad que no se mueve, un fundamento que no tiembla. Y cuando decides creer más en lo que Dios dice que en lo que sientes, la paz comienza a nacer. Hebreos 4:12 lo revela así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que no es letra muerta, es una semilla con vida. Y esa vida, cuando entra en ti, empieza a transformar tu interior. La palabra te recuerda que no estás solo, que no estás vencido, que no estás olvidado. Te devuelve la perspectiva, te recuerda el carácter de Dios y te asegura que, aunque sufras, el final de tu historia será de victoria. Josué 1:8 da una clave práctica para vivir. En esa verdad, medita en ella de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Cuando meditas la palabra, no como rutina, sino como alimento espiritual, tu alma se fortalece, y lo que parecía insoportable se vuelve llevadero. El sufrimiento quiere apagar tu fe, pero la palabra la renueva, porque en cada versículo hay poder, hay dirección, hay paz. Haz esta oración ahora: Señor, dame hambre por tu palabra. Haz que cada versículo sea luz en mi oscuridad, medicina para mi alma, fuerza en mi debilidad. No quiero vivir por emociones, quiero vivir por lo que tú dices. Y mientras lo haces, el Espíritu Santo comenzará a recordarte versículos que habías olvidado. Frases que serán respuesta, promesas que serán consuelo, y en esa conexión viva con la palabra, el sufrimiento se transforma. Porque ya no estás desorientado, ahora caminas sobre verdad, y esa verdad te da paz, firme, real, inquebrantable. 10. Dios transforma tu sufrimiento cuando te llama a caminar en fe. El sufrimiento te quiere detener, te susurra que no avances, te hace pensar que no vale la pena seguir. Pero justo ahí, en ese punto donde todo dentro de ti quiere rendirse, Dios te llama a caminar, a seguir, a confiar. Y cuando decides obedecer aunque duela, la fe comienza a abrir camino y la paz te sigue los pasos. 2 Corintios 5:7 lo resume en una frase poderosa: porque por fe andamos, no por vista. Eso significa que no necesitas entenderlo todo para moverte.
Solo necesitas creer que Dios está guiando tus pasos. El sufrimiento quiere que te quedes estancado en el por qué, pero Dios te llama al para qué. Porque cada paso en fe te aleja del estancamiento y te acerca a la sanidad. Y mientras caminas, incluso con lágrimas, la paz te abraza en el camino. Hebreos 11:8 nos habla de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, solo tenía una promesa, y aún así caminó. Eso es fe, moverse con el corazón roto, pero con la mirada en Dios. Y cuando caminas así, aunque el sufrimiento siga, la paz del cielo te rodea. La fe no elimina el dolor, pero te da dirección. Y cuando tienes dirección, el sufrimiento ya no te domina. Haz esta declaración hoy. Señor, no entiendo todo, pero elijo caminar. Guía mis pasos, llévame por el camino que tú preparaste. Y mientras camino, dame tu paz. Salmo 23:4 lo declara con seguridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ves? No se trata de evitar el valle, se trata de caminarlo en fe, y en ese caminar la paz se activa. Hoy es día para avanzar. No esperes sentirte fuerte, solo da el paso, y mientras lo haces, la fe será tu motor y la paz tu compañera, porque el que camina con Dios siempre avanza hacia la restauración, y en ese avance el sufrimiento pierde su voz, y la paz toma su lugar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje fue diseñado por el cielo para tocar tu corazón justo ahora, porque Dios no ha ignorado tu sufrimiento. Él ha estado contigo en cada paso, y más aún, Él ha estado transformando ese dolor en paz, una paz duradera, una paz que no se rompe con el tiempo ni con las circunstancias. Tú no eres el mismo que antes de este mensaje, porque ahora sabes que tu sufrimiento tiene propósito, tiene consuelo, tiene redención, y todo eso viene de un Dios que no cambia, que no te suelta, que no te olvida. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eso significa que tu dolor es también un lugar de encuentro con Dios. Y si decides entregárselo hoy, si decides caminar con Él aunque duela, Él llenará tu vida con una paz que el mundo no puede explicar. Haz esta oración conmigo. Señor, gracias por no dejarme solo en el sufrimiento. Gracias por transformar mi dolor en fuerza, mi angustia en testimonio, mi tristeza en paz. Hoy me rindo a ti. Toma mi historia, hazla nueva y lléname de tu presencia, tu palabra, tu propósito, porque solo en ti encuentro la paz que no se quiebra. Amén. Escribe en los comentarios: Dios, transforma mi sufrimiento en paz duradera. Hazlo como una entrega, como un paso de fe, como una llave espiritual, porque al escribirlo estás declarando que el sufrimiento ya no gobierna. Ahora gobierna la paz de Dios en ti. Suscríbete ahora mismo si deseas seguir caminando en esta verdad. Aquí vas a encontrar palabra viva, dirección del cielo y consuelo real. Dale like si esta palabra te habló al alma. Y comparte este video con alguien que necesita saber que el sufrimiento no es el final. Es el principio de una nueva obra de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, camina sabiendo que tu sufrimiento ya está siendo transformado. Y lo que están haciendo ahora es una paz que nadie podrá quitarte jamás. Porque quien camina con Dios nunca vuelve igual. Nunca.